con Manuel Emilio Hoyos. Él es el titular del Observatorio por la Seguridad de Sonora y vamos a platicar porque hay un tema importante que quizá por el tema de los sismos, por el asunto de los terremotos, la información que se ha generado en las últimas semanas en Sonora lo hemos dejado de lado, pero el suceso en el cual pierde la vida un conductor de Uber con una agresión a mano armada, con arma blanca, nos pone de manifiesto un problema o una realidad que quizá no hemos abordado. Por eso vamos a hablar sobre esta situación de seguridad, vamos a hablar sobre esta y otras situaciones de seguridad con Manuel Emilio Hoyos. Manuel, muy buen día. Muy buen día, Corrado. Muy buenos días a todo el auditorio de Tu Puente. A ver, estamos prácticamente por cerrar septiembre, Manuel Emilio, y el tema de la seguridad en Sonora y en Hermosillo específicamente no ha desaparecido de la agenda informativa. ¿Tienes ya datos recientes sobre incidencia delictiva que nos permita hablar de esta disminución en hechos delictivos, que nos permita exponer eh, si es cierto que llevamos ventaja en esta lucha contra la inseguridad, Manuel? Sí, mira, Conrado, precisamente la semana pasada presentamos nuestro reporte enero-junio 2017 comparado con 2016. Y tenemos de los principales hallazgos, te puedo decir que encontramos a Sonora con el tercer primer semestre con la mayor tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Hemos visto también que Cajeme y Guaymas están dentro de los 50 municipios con más homicidios en la tasa por cada 100,000 habitantes en este enero-junio 2017. Sí es preocupante el índice de homicidio doloso que ha aumentado considerablemente. En este reporte también, como lo hemos comentado aquí en Proyecto Puente, estamos agregando dos delitos para medir la incidencia delictiva, que son los de abigeato y lesiones dolosas. En abigeato, pues existe un aumento considerable de un 85.51% en las denuncias respecto a este delito, y la mayor parte se están focalizando en el sur del estado, en Navojoa. Creemos pues importante determinar ciertas acciones, sobre todo pues en el área de municipios como Inquiriego y Álamos, que han aumentado las carpetas de investigación. De todo esto, Corrado, Hermosillo ahorita está concentrando el 55.43% de todas las denuncias de estos delitos que estamos analizando en este reporte. O sea, Hermosillo se lleva la mitad de todas las denuncias que tienen en el reporte semestral. Así es, ¿no? Está Hermosillo. Los problemas en Hermosillo pues siguen siendo el robo a vehículo. El robo a vehículo pues ha estado incrementándose. Las violaciones, de igual forma, comparado con el primer semestre de 2016, aumentaron de 17 a 63, lo cual pues también consideramos pues preocupante, ¿no? Sí. Si bien es un delito poco denunciado, hemos visto que la denuncia ha aumentado. En este primer semestre también, como te comentaba, en Hermosillo hubo 1,266 carpetas de investigación por robo a vehículos, ¿no? El robo a negocio, también en Hermosillo hemos visto que aumentó la denuncia. Nos llama la atención una disminución en el estado del robo a casa habitación, Sí. de un 75.67% de la denuncia a robo a casa habitación, que muchas veces hemos hecho la presentación del reporte. Hay quienes dicen que pues las personas ya no están denunciando Claro. el robo a casa habitación, no es tanto que haya disminuido, ¿verdad? Habrá que ver en los próximos meses qué tanto es la disminución de la denuncia, porque hay que tomar en consideración que el reporte, nuestras cifras, son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional, Sí. que a su vez se alimentan de los registros de las denuncias, ¿verdad? De los Sí. estados. Es que es muy fácil combatir los índices delictivos sin atender denuncias. Así es, ¿no? Ese es el detalle, que muchas veces tenemos ciertos, pues, picos, digamos así, de disminución o de aumento dependiendo del delito. En términos generales, puedo decir, Conrado, que en los delitos, por ejemplo, en el estado de Sonora,
En los delitos como homicidio doloso quedamos por encima de la tasa nacional en un Sí. 28.84%. En el robo a vehículo quedamos por encima de la tasa nacional. En el robo a negocio, a pesar de que meses anteriores pues escuchamos a los comerciantes que Sí. poco estaban denunciando. En la violación y el abigeato estamos por encima de la tasa nacional. Entonces, como podemos ver, pues si vemos los registros de esos delitos, pues la mayoría de los homicidios dolosos pues se registran como tal por ser vidas humanas. El robo a negocio se registra o se denuncia, Sí. sobre todo porque muchas veces los comerciantes cobran sus seguros. Así es. Sin embargo, pues contrasta mucho con el robo a casa habitación. Te digo que vemos una disminución considerable, ¿no? Habría que ver, te digo, habría que hacer un análisis los próximos meses a ver si realmente están disminuyendo. Otro de los factores puede ser también, aparte que, pues bueno, no hay que demeritar que pues, la autoridad ha hecho su trabajo, pero también la sociedad civil pues ha invertido en seguridad, ¿verdad? En alarmas, en guardias, en sus cerradas, donde viven, y pudiera ser un factor, ¿no? Pero yo creo que los próximos meses tengamos un mejor análisis si realmente o disminuyó la denuncia, que la gente ya no está confiando en denunciar los robos a casa porque simplemente ven que no tiene pues algún tipo de investigación o tiene o por pérdida de tiempo, como lo señalan las mismas personas, o si realmente hay una disminución, ¿verdad?, en este tipo de delitos. Es un análisis que se tiene que hacer entonces para poder determinar cuál fue la causa por la cual el robo a casa, habitación, registra esta disminución. Porque por otro lado, pues a lo mejor también puede ser un asunto focalizado, pero seguimos viendo esas mantas de advertencias en las colonias de Hermosillo, aunque esto también pudiese ser un problema que se centre en ciertas colonias, pues, ¿no? Así es, mira, y hay ciertas razones para dudar, ¿eh? No todo es, muchas veces creen que la de nosotros es crítica por criticar, no. Un análisis en el tema de casa habitación, te pongo un ejemplo. Eh, en el en el periodo enero-junio del 2016, se denunciaron 1.171 robos a casa habitación. Ajá. En este periodo, enero-junio de 2017, únicamente 214. Lo que nos llama la atención aquí, Conrado, es que la vez pasada cifras de la Secretaría de Seguridad de Hermosillo Sí. mencionaban en un mes, en 35 días, que había habido, si mal no recuerdo ahorita, había habido 209 reportes de robo a casa habitación que ellos habían tenido, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un semestre de 214 denuncias y en 35 días, creo que fue del 30 de junio, súmale 35 días más, Ajá. el reporte que ellos tienen no denuncias, reportes que ellos tienen de robo a casa habitación de 209, vemos muy cerrada la cifra, si te fijas. Otro caso, por así decirlo, es el de Guaymas, que en este enero-junio hubo 9 denuncias registradas. Ajá. Sin embargo, te pongo un ejemplo, en una cerrada de Guaymas, una vez nos platicaban unos vecinos que ya les habían robado a todos y eran 11 vecinos. Pues y las cifras de la denuncia nos referían a 9 denuncias. Pues Claro. te digo, hay razones de las que tenemos la duda, porque porque la misma gente nos ha expresado y los números en ese análisis, pequeño análisis que hacemos, pues no nos puede demostrar esto. Y esto lo decimos, como te digo, no en una crítica de decir que está las cosas perdidas de la autoridad, más que nada para que también no echar las campanas al aire en la autoridad, pues no, muchas Sí, veces claro. quieren decir, oh, ya estamos en verde y todo está muy bien y no pasa nada. Es decir, tenemos que basarnos en una realidad, en un análisis para realmente seguir, que se puedan generar estrategias, ¿no? Que es lo ideal para este tipo de casos. Sí, porque la estadística que exponen ustedes en su informe habla de que en Cajeme en 2016 se tuvieron 139 carpetas de averiguación por robo a casa habitación y en este año, en el mismo periodo, son 60. En Guaymas de 44 pasó a 9, en Hermosillo de 1171 a 214, Navojoa de 111 a 51, en Nogales de 28 a 5, en San Luis Río Colorado de 111 a 30
Y bueno, el acumulado sería la diferencia en Sonora de 1,604 en 2016 a 369 en 2017. Pareciera que las casas ya no son víctimas de robo en Sonora, según estas cifras que se sacan con base en la cantidad de averiguaciones previas por el delito de robo a casa habitación, es decir, por las denuncias que inician una investigación. Así es, ¿no? Esto es muy importante señalar, ¿no? Muchas veces en nuestros reportes, hay que decirlo de esa manera, son carpetas de investigación, denuncias presentadas por los ciudadanos. Si yo fuera autoridad y quisiera echar las campanas al aire, se dijera, disminuyó el robo a casa habitación en un 77%, lo cual no es así, ¿verdad? O sea, disminuyó la denuncia en un 77%. Exactamente. Eso también, si de ser así, pues sí sería preocupante, porque eso quiere decir que la ciudadanía está confiando menos en la autoridad, en que se le pueda estar resolviendo pues este tipo de delitos, ¿verdad? Contrario, pues te digo, a registros como robo a negocio, que la mayor parte pues vienen a denunciar por la cuestión de seguros, Sí, el robo a sí, vehículos, también. haciendo a un lado los vehículos pues, llamados chocolates que no se denuncian por las situaciones legales en el país, Sí. pero también por la cuestión de seguros, pues, la gran mayoría tienden a denunciarse, ¿no? Por eso ahí sí vemos un aumento en Hermosillo, es donde más tuvo la variación en un 24% este primer semestre. Y el tema del Otro dato, abigeato, que desde el año antepasado está generando problemas en el sur del estado, ¿verdad? así es. Otro dato, de las conclusiones que sacamos aquí, Conrado, que los invitamos igual a bajar nuestro reporte en www.observatorio Sonora por la Seguridad. Ajá. Está todo el reporte y presentación. Sí. Bueno, nos preocupa que ha aumentado la violencia en los diferentes delitos. ¿Qué quiero decir? El uso de arma de fuego aumentó para cometer homicidio doloso en un casi 54%. Vemos que el robo a vehículo aumentó con violencia, el despojo, sí, a robo a vehículo casi en un 104%. El robo a negocio aumentó con violencia también en un 176%, la violación. Entonces, estamos viendo un primer semestre que ha aumentado el uso de arma de fuego, la violencia en las diferentes modalidades de robo, aún con la estadística de carpetas de investigación que ha disminuido en robo a casa habitación. El robo a casa habitación en el rubro de con violencia también ha aumentado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo pues una entidad que se están cometiendo delitos con más violencia, lo cual creemos que pues es digna de un análisis más allá de ver qué está sucediendo en nuestra sociedad, o qué está pasando, ¿no? Por todo esto que está aconteciendo de los delitos con violencia. Y pues en los municipios, como lo mencioné ahorita, de más de 100,000 habitantes, de los 50 principales, pues Cajeme sigue en el lugar 22 y Guaymas en el lugar 47. Y más que nada, lo que se refiere los índices de homicidio doloso, es una medición internacional, no es algo que el observatorio está generando polémica. Es un índice internacional de Naciones Unidas en homicidios para medir la violencia en el entorno, ¿verdad? Hay un estudio respecto al tema, no es algo también una ocurrencia. Hemos visto también cómo Cajeme ha tenido problemas, no de ahorita, pero se han pues, ido recrudeciendo también. A ver, aquí hay un tema interesante que expones, Manuel, y yo creo que vale la pena señalarlo. Señalas el aumento de la violencia en la comisión de los delitos. Así es. Esto quiere decir que quienes cometen delitos o traen armas o agreden a las víctimas. ¿Qué pasa entonces con el tema del control de armas? ¿Qué pasa entonces con el tema del acceso? ¿O qué tan fácil resulta conseguirse un arma para cometer un delito en Sonora? Este sería un análisis que tendría que hacer también la autoridad para poder combatir la comisión de los delitos. Así es, ¿verdad? Es un tema que, como lo ha mencionado pues, nuestro director Francisco Rivas del Observatorio Nacional, es un tema del cual existe, digamos, poca información oficial. De parte de la red de observatorios siempre hemos insistido en el combate al tráfico ilegal de armas, ¿verdad? Que ha venido a generar no nomás un Sonora, sino un México más violento en los últimos años y en los últimos meses. Las fronteras
las fronteras, pues el tráfico de armas, el poder conseguir un arma, entre comillas, a la mano o a través de alguna red social, cada vez se va convirtiendo en algo, pues desafortunadamente, factible. Definitivamente la investigación de parte de la autoridad debe de prevalecer en este tipo de casos para poder hacer combate, ¿verdad?, a este tipo de cosas. También, pues dentro de todo esto, lo que también siempre hemos señalado es que mientras las estructuras del crimen organizado pues no se les quebrante sus finanzas, pues poco o nada va a servir que sigan anunciando detenciones de objetivos criminales si no se les da un golpe fuerte a las estructuras financieras, ¿verdad?, del crimen organizado, que son mayormente las encargadas del tráfico ilegal de armas. Sí, pues es que el golpe a la estructura financiera se da por otro lado, Manuel. Así, pues. Ese es el problema, pues al final de cuentas, sí, presumimos que tuvimos a una Barbie y luego otra Barbie y luego presumimos que tuvimos a un líder y otro líder. El asunto es que la lana sigue fluyendo y con la lana las armas y con las armas la facilidad para conseguirlas en las sociedades y así cualquier persona puede ir consiguiendo desde un arma calibre 22 hasta un arma calibre 9 milímetros o por lo menos algo que parezca un arma, ¿no? Así es, por eso pues es importante toda esta información, como lo hemos señalado, Conrado, es importante hacer análisis de los datos, ¿no? Más que la autoridad siempre busca decir que todo va muy bien, que todo está mejor. Hace un año nos decían en abril del año pasado que había disminuido todo, cada semestre disminuyen las cosas. Y quiero aclarar y quiero decirlo que nuestros datos son oficiales, nuestros datos son de la misma autoridad, nosotros no inventamos ningún dato, de esos datos son los que presentamos en nuestros reportes, de esos datos son donde hacemos nuestros análisis, como el pequeño ejemplo que te puedo decir del robo a casa, habitación, sí, y de muchos otros, que próximamente, y lo anuncio aquí en Proyecto Puente, vamos a venir generando otro tipo de encuesta de victimización, que ya lo daremos a conocer, que nos van a financiar la embajada a través de la embajada norteamericana, okay, para poder tener más análisis de lo que ocurre y pues generar estrategias de acuerdo a los problemas que se están presentando, ¿no? Que yo creo que es lo más importante aquí, la información que sirva, pero para generar estrategias junto con sociedad civil de todo de esto, pues que a veces va en aumento y que a veces la autoridad cree que nomás son golpes mediáticos, y cuando realmente vemos un problema no nuevo, también hay que decirlo, un problema que se ha venido gestando los últimos 10 años, cuando menos, pero que sí es importante pues tomar cartas en el asunto, no verlo como un golpe, sino como un área de oportunidad para disminuir los diferentes tipos de incidencias delictivas. Al final tenemos aquí una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad nos lleva también a nosotros en generar información para la discusión pública de un problema y buscar a través de esa discusión pública una solución general. Y bueno, para eso necesitamos información real, exacta y oportuna. Y en el tema también de la oportunidad ahí tenemos una posibilidad de generar también un cambio. Entonces te agradecemos mucho, Manuel. Este tema tenemos que seguirlo discutiendo, este tema tiene que seguir en el ámbito público para poder llevar más datos pues a la sociedad. ¿Cómo nos protegemos de algo que no conocemos? Pues necesitamos conocerlos para saber cómo reaccionar. Y este tema de la violencia en la comisión de delitos es algo que nos debe poner a todos atentos, porque no solamente hablar de números que van a la baja, sino los que siguen en alza, pues son más violentos, y si son más violentos, entonces porque hay más acceso a herramientas para cometer esos actos violentos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Conrado, a ti y al auditorio, y estamos en contacto. Seguimos en